Muchísimas gracias. ¿Y ahora qué hacemos? Ya está todo dicho. Nos vamos para la casita. No, que muchísimas gracias, André y Richard. Realmente ha sido una tremenda base de todo el tema que tiene que ver con la comunicación. Y una tremenda base que creo que no somos capaces a veces de poder colocar en orden todos los consejos o circunstancias o incluso inductores que nos dejaron en el escenario, que es muy difícil hablar de hablar. Es muy fácil hablar por hablar. Pero indiscutiblemente tenemos... ¿Quieres saludar, amor, primero? Bueno, no, yo ya saludé a todos. Síguese. Bueno, es inviable, imposible, es fantasioso pensar que podemos desarrollar nuestra vida sin comunicarnos. Piensen ustedes por un momento, eliminemos la comunicación, quitémosla completamente. Con señas. Sí. Y yo le digo, no, las señas es una forma de comunicación. Claro. Piensen en esto un momento. Dicen que el espíritu habla de manera inteligible para el ser humano. Entonces díganme ustedes cómo hablaba Adán cuando estaba solo, soltero, con Dios. Y probablemente no era por palabras. Había algo que Adán tenía con Dios que hacía que su comunicación fuera continua, simple, asertiva, concreta, clara y lograba lo que se quería. Cuando hablamos de que se perdió, estamos enredados con el tema del pecado y la salvación. Y no lo digo de mala manera, sino estamos pensando que se perdió algo raro, pero lo que se perdió fue eso, que tenía Adán con Dios. Así como dicen ustedes, una comunicación 100% nítida. Nítida. Eso se perdió. Y eso nos pone a pensar un poco más allá, qué es lo que Dios quiere de la comunicación. ¿Qué es comunicación desde el diseño divino y no desde el común diario del andar nuestro? ¿Por qué? Porque al final nos importa es cuál es el diseño original. O sea, cómo fue que fuimos diseñados y cómo fue que se diseñó todo lo que nosotros usamos. Porque Dios, siendo espíritu, hizo que a través del verbo apareciera un mundo físico donde nosotros teníamos que comunicarnos con señas, con las cuerdas vocales, a golpes o lo que sea. Porque les digo, a veces pensamos mucho en las palabras, pero un bebé tiene pocas palabras, pero se hace entender. Entonces, hay un sentido en la comunicación que es mucho más allá de lo que estamos nosotros entendiendo en lo normal de nuestros matrimonios. Yo desordené todo el programa. Suelo hacerlo. Y mi esposa me dice, no hablaste lo que ibas a hablar. Ni lo que teníamos en acuerdo. Pero hay veces que se inspiran algunas cosas que es necesario llevarlas más allá. Y he sido inspirado por esta pareja que estuvo aquí sentado y sé que mi esposa también ha sido inspirada. Nos acordamos de muchas cosas. ¿Saben cómo era nuestra comunicación en la cocina? Cuando nos casamos, recién casados. Bueno, pero es que tienes que contar. Sí, pero ¿Cómo fue? ¿Fueron 5 meses? Los de los 5 meses que nombramos somos nosotros. En los Yo la 5 conocí en meses, octubre y en marzo estábamos casados. exacto. 5 meses para conocernos y 5 meses para contraer matrimonio.
Y pues ya hoy en día tenemos 35 años de casados. Y vamos por más, hasta donde el Señor nos lleve. Gracias. Muchas gracias. Pero hablando de eso, yo quiero saber si aquí hay un matrimonio menor a 7 años. ¿Ustedes son menor a 7 años? ¿Cuántos años tienes? 2 meses. meses. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué interesante! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, ¿quién tiene más de 10 años? ¿Cuánto tienes? 20. ¿Y ustedes? 20. 16. Casi 16. 11. ¿Y por allá? 35. Está en lo mejor. Esos 35 son buenos. Como dicen aquí, tú eres de los míos. 35 años da para que mi esposa me diga, amor, no me conoces ni 1, ni 5, ni 10, ni 20, sino 35 años. Entonces no me vengas con cuentos a mí. Y es verdad. Pero hablando un poquito de eso, recién casados, la mejor forma de comunicarnos en la cocina era que uno de los dos se saliera y el otro cocinara. Si no, ese día no hay almuerzo. Bueno, pero, a ver, eso tiene su connotación, ¿no? 5 meses, pues ya ustedes saben, 5 meses es muy poco. Teníamos un apartamentico de 40 y somos los últimos hijos. Por allá en Latinoamérica se dice el Cuba. ¿A cómo? Ñoño. O sea, somos los menores. Sí. De allá de 5 hermanos y en mi caso de 3. Y el apartamento era muy pequeño. El apartamento tenía 48 metros. 48 metros cuadrados. No, 54. Pero 54 construidos, pero 48 adentro. Entonces la cocina era reducida. Y obviamente yo me molestaba mucho si me empujaban o algo, porque la cocina era muy pequeña. Entonces, para evitar el roce y las comunicaciones agresivas, me salía. Y no solo eso, sino a quién se le ocurre echarle abajo al arroz. Por favor. Miren, fue un tema de 2 niños contrayendo matrimonio, donde se cargaba la cultura de cada familia. Y pensábamos que la cultura de cada familia cabía en 48 metros cuadrados. Descubrimos que no cabe, que la única cultura que cabía en 48 metros cuadrados era la de los 2. Y todo lo que venía de atrás, no hace. El arroz en mi casa se hace sencillo. Agua, sal y arroz. Obvio, aceite. No lleva nada más. Ni lo lavamos. Lo que pasa para es que sepan. Willy no lo lavaba, pero yo lo sofreía. No era Tenía que eso, quedar sino bien. que mi madre lo hacía de una manera y mi suegra lo hacía de otra. Y tomamos una decisión, ni como mi madre, ni como mi suegra. Entonces, la dieta en mi casa y los condimentos de mi casa son simples, porque fueron los que nosotros escogimos. Y le dimos una manera y una forma. Cada pareja tiene una forma de comunicarse. Cada pareja tiene una manera de comunicarse. A veces generalizar es complicado, porque como decían aquí mis amados, nosotros nos miramos y en un gesto resolvimos el apocalipsis. Y hay veces que escribimos el tratado de Deuteronomio y Levítico y no llegamos a ningún acuerdo. Hay un estilo particular, que eso está bien, pero hay unas cosas por diseño y un poco quiero que pensemos en eso. Vamos a ver cómo las cosas por diseño se pudieron haber corrompido o ausentado de nuestra comunicación en familia. Como pareja todo es comunicación. O sea, cuando yo la vi, tuve que decirle algo, si no ya no tenía ni idea. Es más, les voy a contar una infidencia. Nos conocimos en un evento que se dañó un equipo de cómputo de los de esa época y yo intervine.
sea, ese fue nuestro conocimiento. Estábamos trabajando ambos en un edificio. Él en el octavo, edificio. Yo en el tercero, trabajando por 2 años y nunca nos habíamos visto. En empresas que nada que ver. Pero un día se dañó algo allá y por esa razón yo estuve. Y ese mismo día nos encontramos en el ascensor. Pasó un evento ahí, no se los voy a contar ahorita, que no nos quedamos aburridos. Pero pasó un evento ahí. Lo que pasa es que quiero ver las caras, porque como tal es la imaginación, tal es el corazón. No, el evento fue simple. Comenzamos a hablar, ella estaba afán para una clase y yo iba para mi casa. Entonces, terminé. Yo iba con tacones, era una pendiente, entonces lo cogí del brazo sin conocerlo. Ya ahí nos percatamos. Pero lo interesante de todo esto es que nuestro siguiente encuentro fue que yo me acerqué a ella y le dije, yo tengo que irme a trabajar a un proyecto en un campo carbonero, que eso es una extensión gigantesca, donde en esa época no habían celulares. O sea, todo el mundo piensa que los celulares existen desde Adán. No, no es cierto, no existían. Y muchas veces cuando uno estaba en esos territorios, la única forma que había de llamar era por radiofrecuencia. ¿Y cómo se comunicaba uno ahí? Uno lanzaba una llamada y caía en algún lugar del sector. Hay veces coincidía que en la casa que uno quería llamar, hay veces podía caer en cualquier número telefónico, si es que habían teléfonos. Si no caía el teléfono de la droguería, farmacia conocida, que era la que había en el ensanche, en el barrio de esa época. Entonces, era irse uno a un sitio donde iba a estar incomunicado. Entonces yo le dije, me voy 6 meses para allá. No, se los dije con estas palabras. O sea, ya vieron el encuentro. Esa fue toda nuestra conversación. Le dije, no quiero que tomes ninguna decisión sentimental hasta que yo regrese en 6 meses. Lo siguiente fue, este tipo está loco. Lo siguiente que me dijo fue, ¿me esperas? Yo que me quedé mirándolo, ni le conocía su apellido, nada. Era un muchacho trabajando ahí en el 8º piso, o sea, este está loco. Entonces me quedé yo mirándolo y yo me reí porque no, o sea, era todo como tan ilusorio. Pero bueno, una cosa llevó a la otra y aquí estamos. A partir de ese momento, 5 meses después, estábamos contrayendo matrimonio, el 18 de marzo de 1988. Entonces, en la pareja, desde la conquista, ¿cierto? Hasta las despedidas tremendas, todo es con comunicación. Pasamos por los votos, una expresión verbal, discusiones. Expectativas. ¿Cómo? Expectativas. Expectativas. Muchas cosas y todo es con comunicación. Y ahora que dices expectativas, es importante colocar esto. Hay muchas charlas que se tienen en el matrimonio. De hecho, nosotros vamos a tocar por aquí, yo no sé si Richard me ayuda. Número 1. ¿Alcanzan a leer ahí? ¿Entienden la gráfica? Las charlas del matrimonio. Vamos a hablar de las charlas del matrimonio. Son las 20 para las 9, así que más o menos 12:30 vamos terminando. Vamos a tener misericordia con ustedes y vamos a hablar de algunos escenarios rápidamente que afectan el desarrollo de la comunicación en el matrimonio y hablar un poco a partir de ahí. ¿Ven el meme, le dicen a eso? Aparentemente he dicho algo que te ha molestado y la esposa colocó un alambre de púas en medio de los dos. Ah, no, yo les quiero contar un escondido mío. Una anécdota. Una vez discutimos con mi esposo, nos fuimos a la cama y yo pensaba que ni se me acerque porque no quiero ni hablarle y me fui corriendo.
pero que ni me vaya a coger la mano porque no quiero, y me fui corriendo. Me caí de la cama. Al día de hoy tiene una afección en el coxis, resultado de esa caída. Y entendimos por qué dice la escritura que no se ponga el sol sobre tu enojo. Porque si te acuestas de mal genio, te levantas aporreado. Pero bueno, ese tema es importante. Redescubramos la comunicación. Si nosotros redescubrimos la comunicación, téngalo por seguro que no solamente con nuestra pareja, sino con Dios, las conversaciones cambian. Y tal vez a eso queremos llevar esto, pero no queremos brincar los escenarios que pasan. Mi esposa dijo algo, expectativas. Hace mucho tiempo dijimos expectativas. ¿Sufrirlas o gozarlas? Y hablamos mucho de eso. Vamos a dar como una serie de charlas como el paso que se puede dar es como el paso que se gracias es como el paso que se da dentro del matrimonio. Panorama largo, no es lo normal, no es el orden que debería de pasar, pero lo tomamos así como lo normal. Entonces, en la charla número 1 tenemos las expectativas. Las expectativas, quiero decirles que Dios no sufre expectativas con el hombre. Nosotros deberíamos de parecernos al Señor, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos de entender es que Dios no tiene expectativas con el hombre. Les digo esto porque cuando Pedro negó al Señor, el Señor no dijo, yo esperaba que usted me defendiera. ¿Qué dijo? Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Por qué? Porque no tiene expectativas. Pero en cambio nosotros, como seres humanos, tenemos esas expectativas y a eso le podemos llamar una charla silenciosa. Esa charla silenciosa es que yo quiero que mi esposo adivine qué es lo que yo quiero. Entonces le puedo mandar mensajitos, ¿no? Mañana es mi cumpleaños, entonces. Pero yo te mandé un ramo de flores. Sí, bueno, gracias. La expectativa no era un ramo de flores, sino de pronto una salida. Esa clase de expectativas, cuando no se comunican, cuando no se hablan, simplemente dañan la pareja. Una frustración en la expectativa que tiene un humano de otros. Esa es una definición que hace un ministro que para nosotros es muy importante. Él decía, una expectativa... Perdón, no vamos a esperar las expectativas. Una expectativa, bajo la voz, ¿no? No, bajas el micrófono. Estás esperando que yo lo tenga. Tenía la expectativa de que no pasara eso. La expectativa de que lo tenga arriba. Un ministro dice que una expectativa es un humano teniendo expectativa de otro ser humano y todo queda en lo humano. Sí. Y nosotros tenemos mi esposo que me dijo que la trascender. interrumpiera si se equivocaba. ¿Sí? Una frustración. Deje yo lo miro. Eso es que una comunicación como agresiva. Tienes razón, amor, pero es frustración. Tiene no es razón, que se equivocó. después hablamos. Sí, una frustración es una expectativa sí. que tiene un ser humano de otro. Así es. ¿Y adivine qué? No se dio. Todo se queda en el plano de lo humano. Por eso Dios no tiene expectativas con el hombre. Pero como nosotros no hemos llegado a ese nivel, que, bueno, Dios quiera, todos lleguemos a ese nivel, tenemos que comunicar qué expectativa estoy anhelando yo de mi esposo. ¿Qué es lo que realmente quiero? Porque nosotras, por lo general, y hablo de las mujeres,
creemos que con nuestros ojos y nuestros, ¿cómo dijiste?, embuchados, nos hacemos entender. Y el hombre puede quedar sanamente ignorante del asunto, no sabe nada. Ahí sí parecería como cuando ponen la cadena en medio. Lea tenía expectativas con Jacob. Jacob quería casarse con Raquel. Esa era su mayor anhelo y su mayor amor, era casarse con Raquel. De hecho, estuvo trabajando por 7 años para casarse con ella. Pero cuando se fue a casar, no le dieron a Raquel, le dieron a Lea. Y él dice, no, pues me engañaron, ¿dónde está mi Raquel? No, pues tienen que trabajar otros 7 años. Pero Lea sí se casó con una expectativa. Resulta que Raquel no podía tener hijos, pero Lea sí. Y Lea siempre estaba en la expectativa de que Jacob la mirara a ella como miraba a Raquel. De hecho, el primer hijo que ella tuvo, dice, el Señor ha mirado mi aflicción. Así lo llama Lea a ese hijo. Va el segundo hijo y dice, el Señor oyó que yo era menospreciada, así que también me ha dado ese hijo. Va el tercer hijo. Esta vez mi marido se unirá conmigo, pues ya le he dado 3 hijos. Sigue teniendo la expectativa de que Jacob la mire diferente. Cuando ella posa sus ojos en Dios, viene otro bebé y ese lo nombra, esta vez te alabaré. Porque nosotros no tenemos que tener expectativas sobre los hombres, mis amados. Nosotros, las expectativas son humanas y llegan a ser carnales. Pero como todavía no estamos llegando a ese punto, es necesario hablarlas. Pero recuerden, Dios no tiene expectativas. Él simplemente puso su gen en nosotros, su ADN, y lo que está esperando es que naturalmente ese gen se desarrolle. Y ya, no es más. O sea, él está comprometido consigo mismo. Esas son las charlas de la expectativa. Pero después de esa expectativa, miren, bueno, este hombre se va a ir. ¿Va a volver? ¿Se va a casar contigo? ¿O estaba ese día en una parte caída? Las expectativas hay que eliminarlas. Yo he dicho que las expectativas, y de hecho lo colocamos, es la charla silenciosa, porque nosotros nos la hacemos en la mente y nunca la comunicamos. Y luego reclamamos por los resultados que están en mi expectativa. La forma de eliminar las expectativas es hablar. Si los que estaban recién casados se sienten incómodos porque el caballero esperaba que el día sábado que pueden descansar, la señora le llevara el café a la cama, y resulta que por el contrario, ella está esperando en la cama que el señor se lo lleve, se van a frustrar. Para no frustrarse, esas cosas deberían casi que debería ser un requerimiento. Se van a casar, ya expusieron sus expectativas, las aclararon, nadie tiene una ilusión escondida. Debería hacerse. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a la charla de los votos, las expectativas a veces priman más en la mente que los votos. Los votos son la charla del olvido. ¿Por qué piensan que es la charla del olvido? Alguien que me diga. Porque nadie se acuerda nadie se acuerda de sus votos. Me imagino que ustedes dos que llevan 2 mesecitos sí recuerdan sus votos. ¿Sí? Hay una risita por allá. ¿Qué dice el caballero? No ¿Qué se fue acuerda. lo que yo dije? Oigan. La comunicación matrimonial es el resultado de un compromiso.
Y el compromiso es el resultado de unos votos. Y los votos son los que gobiernan el matrimonio. Pero lo más curioso es que, yo no sé si lo van a hacer, pero los que montan consejería, se sientan en su escritorio a esperar que las parejas vengan a recibir consejería matrimonial. Y lo primero que la señora dice es, ese hombre no me ama, yo me quiero separar. Y uno debería tener por escrito, notariado, en digital, enmarcado, los dichosos votos, para ver dónde en ese contrato dice que yo me separo si el otro no me ama. En ninguna parte lo van a encontrar. Es más, ni siquiera dice que me tiene que amar. Lo que dice es que yo me comprometo a amar, cuidar, ¿cierto? En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Nosotros sí nos acordamos de nuestros en la votos. juventud. Miren la dimensión de eso. Los votos son un pacto. Y ahí sí, como decía Marcos Witt, tenemos un Dios de pactos. Los votos es un vínculo. Es un vínculo del compromiso, de la esencia mía inviolable. puesto. O sea, los pactos se cumplían o se cumplían. Y Dios los cumplió siempre. Pero decía, como el hombre invalidó el pacto, vamos a hacerle un ajuste. Y al último, ¿qué dijo? Este no va a validar el pacto, entonces yo ya tenía mi plan hecho donde mi hijo iba a validar el pacto y después de que validara ese pacto, mi hijo no va a quedar mal porque él sí entiende el valor del compromiso, de lo que se expresa, del que sí sea sí y del que no sea no. Y los votos matrimoniales son a lo que yo me comprometo, porque cuando uno se casa, uno se entrega, como decían en la comunicación, en el amor. Es lo que yo, no es lo que yo doy, sino es como yo me doy. Matrimonio es darse a la otra persona. Qué hermoso cuando uno llega a un punto y dice, wow, me siento tan amado por mi pareja y yo me siento amado por mi pareja. A veces me aporrea, pero me ama. Yo sé que lo hace con mucho amor. Los votos matrimoniales nos llevan a la culminación de la boda. Y generalmente, no siempre, pero generalmente, nos vamos para la luna de miel. Aunque a veces esa luna de miel sucede antes de, como dicen, se comen las onces antes del recreo. No sé si acá lo dicen así, en mi país así lo dicen. Esas charlas de luna de miel son lindas. ¿En qué sentido? En el sentido de que la podemos llamar las charlas del oso, ¿no? Pegajoso, todo pachonchito, todo besito aquí, abrazo triturador, besito allá, mi amor, mi vida, mi corazón, te subo al cielo, no te voy a bajar jamás. A veces resulta hasta empalagoso, ¿sí? Porque tanto dulce, pues también llega un momento en que uno se siente como hastiado. Todo tiene que tener un término, por eso lo llamamos las charlas como del oso, en las que todo es cariño y nada hay. Pero los osos invernan, pero el invierno se acaba. Invernan y se acaba, y ahí es cuando llega la realidad. Cuando llegan las charlas de la realidad. Llegan de la luna de miel, ¿no? Nuestra luna de miel, nosotros reunimos monedas para podernos ir a luna de miel. De hecho, pagamos con monedas. No les para cuento poder el resto. salir. Nos tocó venirnos un día antes, porque las cuentas no alcanzaban. Claro, entonces cuando llegamos, ya teníamos que hablar sobre las charlas de la realidad, ¿no? Y a nadie le gusta hablar las charlas de la realidad,
Por eso las llamamos las charlas como el refrigerio, porque ahí es. No tenemos para comer. ¿El refrigerador? El Sí, refrigerador, nevera, todo eso se entiende aquí. No tenemos carne para mañana, ¿qué vamos a hacer? Estás sin trabajo, ¿qué hacemos? Llegan las cuentas, llega el sur, de este, el del otro. Todos los sedes de todos los llegan y está uno ya diciendo, ya pasó la luna de miel, ya esto se tornó de un tinte diferente. Ya no hay quien me tienda la cama. Ya no hay quien tienda la cama, que ya no hay organice quien la me habitación suba del al cielo, hotel. me baja, que me lleve el tintico, ya eso ya pasó porque que me tengan el almuerzo hecho a la hora que yo voy. A veces ni café hay. Entonces son esas charlas en las que simplemente uno no quisiera pasar. Si es una mujer que toda la vida ha trabajado y no ha tenido la oportunidad de estar en casa, entonces tiene que lavar lo que no estaba acostumbrada, tiene que planchar lo que no estaba acostumbrada. De hecho, yo estoy trabajando o empecé a trabajar desde muy joven, desde los 14 años yo trabajé. Entonces, claro, cuando yo me casé, poco sabía de los oficios de la casa. Pero sabía planchar. Hasta las medias las planchaba. Y les cuento esto como anécdota porque hubo muchas medias quemadas por ahí. Pero recién casado, yo estrené medias mucho. Las medias no se planchan. Como yo trabajaba, entonces le compraba medias para reemplazar las que le había dañado. Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a sostener? Nos lleva a... Las charlas de las finanzas. Hay un elemento que me hizo acordar esta hermosa parejita que estaba hablando antes, y es que mi esposa, yo no sé, pero la mayor parte del matrimonio nosotros le hemos pasado en el cuarto de la habitación, y no piensen mal, aunque también eso, pero no piensen mal, por diferentes razones. Pero cuando mi esposa me decía, amor, ven, vamos a charlar a la sala, yo decía, rayos, esta cosa es seria. Y hablar de finanzas es seria, así es de que nosotros le colocamos títulos, pero nos gusta colocarle un título más. Y llegamos a la conclusión de que las charlas de las finanzas son las charlas del espionaje. Levanten las damas aquí, las que sepan cuánto se gana su marido exactamente. Dichosas. ¿Cuántas tienen la clave del banco del marido? Mi esposa tiene las aplicaciones del banco mío y todo eso. Miren que uno dice, no hablamos de divorcio. Uno dice, miren este concepto. Él dijo, no, yo aquí la arreglo fácil. Esperamos para que venga. Miren este concepto. Decimos que no hablamos de divorcio, pero las cuentas son separadas, las responsabilidades son separadas y los ahorros a veces son separados. Es más, hay mujeres que no saben cuánto tiene su marido en el bolsillo en este momento. La mía siempre sabe cuánto hay en mi billetera. Nada. Entonces eso es fácil. No, porque lo que tienes lo cojo yo. Pero cuando se separan las billeteras, ese es un principio de separación. De divorcio. Sí, sí. O sea, separar mis finanzas, o sea, aquí dirán,
la DGI no sabe cuánta plata tengo, mucho menos mi esposa. Porque vamos viendo que son las charlas del espionaje. Piensen por un momento, ¿qué pasaría si Dios no quiera, nuestra pareja fallece? Sabemos dónde están sus cuentas, qué ahorros tiene, qué obligaciones tiene, cómo acceder a ellas. ¿O es un enigma que lo sabremos cuando un juez intervenga algo? ¿O falta nuestra pareja y vamos a estar en aprietos y el Señor tiene 2 o 3 milloncitos de dólares ahí en Miami? O lo que es peor, mi marido me dejó mucha plata, pero yo no sabía que tenía tantas deudas. Entonces, ¿sabemos dónde están los documentos en casa? ¿Sabemos cómo actuar? ¿Hemos hablado de finanzas? Hablar de finanzas no es hablar de las cuentas que tenemos que pagar. Eso es parte. Pero les digo, la mayoría de las cuentas que nosotros pagamos son por errores de decisión que cometimos, porque no tuvimos una comunicación clara entre lo que es ingreso y lo que es gasto, y entre lo que es capacidad de endeudamiento, ¿cierto? Y lo que es un capital de vida. Todo sucede ahí. Entonces, muchas veces los grandes problemas del matrimonio se dan por la charla de las finanzas. La charla de las finanzas, cuando hay abundancia, casi no suena, y debería sonar tan seriamente como cuando hay escasez. Y cuando hay escasez parece que ya no hay nada de que hablar en la casa, sino de que se acabó la carne, de que nos van a cortar la energía, de que ya no tenemos la televisión de Claro. O sea, tenemos que entender eso. ¿Por qué nuestros hijos no pueden disfrutar de nuestras finanzas? Nosotros no lo hicimos tan bien. Nos arrepentimos y tuvimos que suplir muchas cosas. Hablábamos en días pasados, y es importante la herencia, tanto como el legado, y son diferentes. ¿Quieren saber más de eso? No se pierdan estas reuniones, porque más adelante en algún momento sale el tema y vamos a poder profundizar otras cosas. Pero la charla de las finanzas es una charla que es extremadamente importante. Y cuando la plata falta, a veces sale la pregunta, ¿pero tú con quién te estás gastando el dinero? Y ahí es cuando sale la charla de los celos. O vamos a decirlo, la charla de la competencia. ¿Tú en qué estás gastando el dinero? ¿Por qué no se te ve el dinero acá? No luce el dinero. A ti te pagan y es como si nunca te pagaran. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Con quién estás saliendo? Y los celos, esta charla de los celos, no solamente se trata de tomar cuentas a nuestros esposos de ciertas cosas o de ciertas actitudes, sino que también hay celos por, de pronto él tiene una posición muy buena a nivel laboral, es un gerente o es una persona reconocida y yo tengo celos de lo que él tiene. A nivel ministerial pueden haber celos de que sea él el que predica y ella no, o viceversa. Hay celos en toda la gama posible, celos que también se pueden llamar celos de envidia, pero más que todo son charlas de competencia. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque en estas charlas se dan, pero cuando no se dan, cuando todo es a lo escondido, el matrimonio simplemente va en un declive, no solamente de divorcio, sino de desaparición. Entonces, cuando los celos aparecen, necesitamos hablar acerca de la... Ya no le cambiamos el género, que harto problema tenemos con el género, del reconocimiento. Miren que es una charla poco presente en medio de nuestro. ¿Y cuál es la charla del reconocimiento?
es la charla donde yo afirmo a mi pareja. Pero afirmar a la pareja no es decir cosas bonitas de ella todos los días. Yo en algún momento conté, no sé si fue aquí, ya no lo recuerdo, pero mi esposa me dijo cuando nos casamos: amor, prométeme que lo primero que tú me vas a decir cada día que te despiertas es te amo. Y yo dije entre mí, ¿será que le digo que sí? O mejor me hago el loco y no contesto. Porque ¿cómo me voy a acordar de todos los días decirle te amo? Y que sea lo primero que yo haga. Cuando lo que quiero es el cafecito. Y muchas veces pasa, pero en 35 años, créeme que uno entiende qué era lo que estaba pasando allí. Si yo les digo que esta es la charla del flow, ¿todos entendemos? Es un término ochentero, pero pues aplica aquí. El nivel de flow de mi pareja es directamente proporcional al nivel de reconocimiento que yo tengo de mi pareja. En otras palabras, amor. En otras palabras, si mi esposa se ve y se siente bien, es porque yo estoy trabajando en que ella se vea y se sienta bien. La estoy reconociendo. Si yo no reconozco a mi esposa se va a deteriorar. Y después, cámbiemela por otra. Porque es que esta ya no es lo que compré. Pues. Me llegó lo que yo no compré. No. ¿Qué les digo? Y dice los plastilina. O sea, cuando uno dice saquemos la plastilina es cuando toca enseñarlo de otra manera. Si ustedes comen los pastelitos, solo de lechuela dulce, mucho refresco, harta yuquita, harto esto, ¿qué va a pasar con su cuerpo? O sea, su cuerpo va a ser el resultado de lo que usted lo alimentó. Dijimos hace un rato, somos una sola carne. Para que la gente del tiempo de la primera iglesia, cuando se estaba formando, entendiera en sus filosofías qué significaba una propia carne, la misma carne, una sola carne. De hecho, el apóstol tuvo que usar ejemplos como Dios cuida a su iglesia, que es su cuerpo. Pues pongámonos a pensar que si mi esposa se siente mal, es porque yo la estoy alimentando para que se sienta mal. Si mi esposa se viste mal, es porque yo la estoy dotando para que se sienta mal. Y viceversa. Perder el flow de una parte de la pareja es descuido y falta de reconocimiento. ¿Qué reconocimiento? Valorarla en su extensión total. Por eso dice, ¿quién no cuida su propio cuerpo? Pues la pareja es el propio cuerpo y hay que cuidarlo, reconociendo lo que es en su interior, sus emociones, su intelecto, lo que es en su espíritu. Tal vez eso es lo que menos reconocemos. Y cuando yo reconozco el espíritu de mi esposa, estoy reconociendo a Cristo en mi esposa. ¿Qué hay que sea de mayor valor que eso? Yo me saqué la lotería de tener una mujer que ama al Señor y que lo porta. De ahí para allá todo tiene que ir bien. Yo no la puedo descalificar a ella porque ella no conoce las normas ISO o los requisitos de seguridad de la información. Entonces, cuando yo voy a hablar de ciberseguridad basada en ISO, mi esposa no entiende. Hombre, eso es jugar sucio. Porque las charlas del matrimonio no son las charlas del tecnicismo de lo que tú sabes o lo que aprendiste en la universidad o lo que tu trabajo significa. Sin embargo, mi esposa se come 15 o 20 minutos de monitor y yo contándole lo que pasó en el día. Pero reconocerla es reconocerla en mi trabajo. ¿Cómo la reconozco yo en mi trabajo? Amor, voy para un cliente. Salgo de la reunión con el cliente, creo que ese negocio es nuestro, o está duro, y la primera que se entera es mi esposa, ni siquiera mi jefe, ni siquiera mi socio, es mi esposa la que se entera.
¿Por qué? Porque la que yo reconozco es a esta que tengo al lado, porque ese es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y yo cuido lo mío, no lo de los demás. Entonces, así como Cristo cuida de su iglesia. Así como Cristo cuida de su iglesia. Y Cristo a nosotros todo el tiempo nos está reconociendo. Todo el tiempo está hablando de lo que nosotros tenemos, que es su misma esencia. Cuando no reconocemos y cuando no recibimos ese reconocimiento, vienen las charlas de la soledad, que se puede llamar también la charla ausente. Y esas charlas de la soledad van en dos vías. Es necesario que nosotros nos apartemos para tener tiempos con el Señor, para reconocernos, para autoanalizarnos, para edificación propia. Pero la soledad o la ausencia, los matrimonios la han cogido como una forma de arma. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? No hablan, no comparten. Y al no compartir con la pareja, viene una charla de ausencia, una soledad. Y cuando se habla, no hay comunicación. A ver, la comunicación asertiva, que nos está hablando nuestra amada, nuestros amados, esa comunicación asertiva tiene que ser de corazón, ¿no? Yo necesito hablar, no solamente con mis palabras, sino poder saber el corazón con el que la otra persona está. ¿Por qué razón? Porque yo puedo estar en un grave problema y si me están hablando, para mí es chino lo que me están diciendo. Pero si yo reconozco que mi esposo está en una dificultad y que no puedo hablar de eso, yo tengo que dejar de lado lo que yo quiero para ponerme del lado de él y saber qué es lo que está pasando y por qué la comunicación no está fluyendo. Pero esos silencios, mis amados, esos silencios del matrimonio son el arma más baja que nosotros, esposo o esposa, utilizamos dentro del matrimonio. No podemos utilizar el silencio dentro de nuestros matrimonios. Hay momentos, siempre que hablamos con nuestros hijos, ellos también tienen diferentes edades en su matrimonio, y les decimos, si ustedes están muy enojados, quédense callados mientras toda la situación que está generando un malestar baja, ¿no? Es como la espuma de un refresco, se destapa y ¡puf! ¿No? Hay que esperar a que todo baje, a que todo se sintonice para poder hablar. Pero si ese silencio entre ustedes se ha vuelto un común, es necesario que puedan retirarse en algún momento y hablar. Ahora, nuestros hermanos nos decían, ay, yo soy así. Yo, como decía nuestro hermano Richard, yo soy callado y de pocas palabras. Sí, ser callado y de pocas palabras y no tener un contacto de corazón a corazón es muy diferente. Y me quería tomar el tiempo con esta clase de charlas, porque desafortunadamente es la más corrosiva, la más peligrosa, más que las finanzas, porque el dinero al fin y al cabo, bueno, uno sufre y todo, pero se consigue. El dinero está afuera. Sí, pero cuando hay ese silencio entre los matrimonios,
en el que uno dice, ¿cómo le saco yo palabras? ¿Cómo hago para que se comunique conmigo? ¿Cómo hago para que haga contacto conmigo? Ese es el más peligroso dentro de los matrimonios. Entonces, cuando viene esa charla de soledad y de ausencia, tiene uno que preguntarse, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de corazón a corazón con tu pareja? ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron? Y como yo le digo a mi esposo, hablemos a cara descubierta, descubrámonos acá y hablemos sinceramente de lo que nos está sucediendo. ¿Cuándo fue la última vez? Qué importante, porque cuando yo tengo un impedimento para tener una charla de corazón a corazón, puede ser porque me aíslo, o puede ser porque a mí no me importa lo que la otra persona me pueda aportar. Y eso tiene que estar muy de la mano con el reconocimiento. Definitivamente, todos estos escenarios de charlas que hemos tocado es para que podamos darnos cuenta qué tan sensible es nuestra vida matrimonial. Hago alusión aquí en estas charlas de la soledad. La palabra dice que de él brotan ríos de agua de vida, de Cristo, ¿no? ¿Será que esos ríos se estancan? No creo, ¿no? Creo que el Señor siempre está continuamente en un continuo fluir de la vida, en un continuo fluir del agua. Cuando se aísla, ¿qué? ¿Era el cucarrón? ¿Qué es lo que pasa? Que la vida se acorta, la vida del matrimonio se acorta cuando no hay ese fluir de pensamientos, ese fluir de emociones, cuando no hay ese fluir de la vida literalmente, estoy hablando del cuerpo humano, se va agotando. ¿Ustedes han visto una persona de 20 que parece de 40? Porque se ha consumido. Es porque no sabe qué es lo que está sucediendo dentro de su matrimonio, que quiere saber qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo hago yo para que este motor vuelva a fluir? Y como no lo logra, se va envejeciendo y va muriendo, porque esa soledad me va aislando de tal manera que yo ya no quiero vivir. Ya la vida no se me presenta como algo bonito, sino más bien la vida se me presenta como eso, esa soledad. Estoy sola, así te digan, ¿cómo estás de linda? Qué bonito vestido, ay, tu cabello, lo que sea. Si esa persona se está sintiendo sola, está física y espiritualmente muriendo. Por eso esta charla es tan importante, sentarme con la persona, con mi esposo, y decirle, mira, me estoy sintiendo así, me estoy muriendo, ayúdame, sácame de esto. Es inadmisible que la relación más íntima que puede haber en el ser humano permita que una persona en medio de un matrimonio se sienta sola. Es inadmisible. No hace sentido. No hace sentido. Que el mayor grado de intimidad que se tiene es el de pareja y que en medio de eso uno se sienta solo. Eso, algo está fallando. Si nos damos cuenta,
la pobre comunicación le hemos echado la culpa de muchas cosas. Pero piensen en su celular. ¿Cuándo ustedes se dejan de comunicar con el celular? ¿Cuando se acaba la batería? ¿Cuando no hay señal? ¿Cuando se cae el operador? ¿Eso implica que la comunicación dejó de existir? Algo falló, pero la comunicación está ahí. La comunicación es propia de nosotros por diseño. Y vamos a hablar un poco de la charla de los hijos, que es la novena ya vamos por la novena, ya vamos llegando al 10º, y todavía me quedan 2 horas y media para las 12:30. Quiero que piensen en esta gráfica y es la única que vamos a tocar porque en los hijos hay mucho que hablar. Porque los hijos es una comunicación para concebirlos, para alumbrarlos, para criarlos, para sobrevivir a la adolescencia y para despedirlos y que ellos continúen una vida como adultos. Entonces hay muchas conversaciones, pero quiero hacer alusión a esto. Si ustedes ven la gráfica, alguien de la pareja está corrigiendo y el otro está saboteando la corrección. ¿Cómo yo menoscabo la comunicación de la familia, la comunicación con los hijos, cuando le quito autoridad a mi pareja? Cuando yo veo que mi pareja está dirigiendo a los hijos y puede equivocarse. Yo me equivoqué muchas veces. Y muy jóvenes, y yo no sé de dónde mi esposa tiene tanta sabiduría. Lo entiendo que es de Cristo. Pero es una sabiduría bonita. Y ella me dejaba corregir a los hijos. Y luego cuando llegábamos al cuarto me decía, te equivocaste. La primera reacción de uno cuando viene mal geniado a corregir a los hijos, ¿qué es? ¿Que yo ahora tengo que pedirles perdón encima? Y ella me decía, sí. Y tenía que yo dar la vuelta, ir donde mis hijos y pedirles perdón porque me había equivocado en la forma como los corregí. No podemos medir la autoridad de nosotros con los hijos, o si no, perdimos la comunicación, y por eso es que uno ve estos muchachitos hablándole sin respeto y sin amor a sus padres. ¿Por qué? Porque uno de los dos padres le ha quitado la autoridad al otro, y él dice, si mi papá trata así. Entonces, la charla de los hijos es la charla disruptiva, y es la charla del ejemplo. Habla menos y muestra más con tu vida, porque los niños no cambian con conferencias, cambian con ejemplo. Si mi papá dice esto no se debe hacer y mi papá nunca lo ha hecho, o nunca se ha dejado pescar, nunca lo ha hecho, los hijos dicen, rayos, no hay que hacerlo, porque el ejemplo está, y eso es importante. Algo bonito que el Señor a nosotros nos ha permitido hacer es que nosotros nunca, y les soy sincera delante de Dios que está aquí, nosotros nunca hemos discutido delante de nuestros hijos. Y nunca es nunca. Si tú le preguntas a mis hijos si nos han visto pelear, ellos van a decir no, ellos jamás pelean. Porque nuestras peleas siempre fueron al interior nuestro. Nunca fue delante de los hijos. Nunca, nunca, nunca. Gracias a Dios, mi esposo jamás me ha levantado la voz. Jamás nos hemos ido a palabras... Ya me asustó porque me paró. ¿Groseras? No sé, sí. Yo apenas estoy aquí. Pero miren, mis amados, si me paro es porque considero que quiero mirarlos. Los hijos, el más maravilloso que Dios nos ha dado. Es el legado más importante que nosotros vamos a darle a nuestro gran Dios. Presentar un hijo
educado en las cosas del Señor es lo más maravilloso. No es que tenga la universidad, gloria a Dios si lo podemos hacer, porque pues a veces las finanzas no dan, pero lo más bonito es que ese hijo aprenda a respetar a su esposo o a su esposa de la manera como fue criado. Yo he visto muchos hogares donde los hijos son completamente irrespetuosos con sus padres delante de cualquiera, y eso duele el corazón. Los hijos son la herencia que el Señor a nosotros nos ha dado y nos lo da prestaditos. Ahora que nosotros tenemos 35 años de casados, 3 hijos, ya todos se han ido. Ahora miramos sus hogares de lejos y podemos ver y gracias al Señor ellos pueden llamarnos y decirnos, tengo este problema, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Y eso, mis amados, es de gran valor. Que un hijo se vaya de casa y quiera seguir recibiendo el consejo de sus padres, wow, mire, eso es algo muy lindo. Pero uno tiene que trabajar para ello. Eso no es gratuito. Uno tiene que esforzarse para esto. Y yo también me voy a poner de pie para acompañar a mi esposa. Yo no me quería parar, pero por ella lo hago. Ya le cuadraron el otro. Sí. No le pasen más micrófono a mi esposa que todo lo está dañando. Uy. Tú comentabas algo interesante. No discutir delante de los hijos. Llegamos como un punto de consejos y de temas importantes. Ya vamos a entrar aquí al 10º episodio. Y último. Sí. Este es el 50% del tiempo. Un consejo. Nunca resuelvan una discusión en el mismo sitio donde la iniciaron. Donde se originó la discusión. ¿Por qué? Porque nosotros, por diseño, manejamos los recuerdos distintos. Para el hombre hubo un problema. La mujer recuerda. ¿Por qué fue el problema? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué hora era? ¿A qué olía la casa? ¿Cómo estábamos vestidos? El color de las paredes y eso. Y si el problema fue en la cocina y ustedes pretenden solucionar el problema en la cocina, ella apenas vea el ambiente de la cocina, va a recordar y recuerda con sentimiento. O sea, se acuerda y el mismo sentimiento de ese momento lo expresa. Tienen esa capacidad. Uno ya está tranquilo y ya se le olvidó el mal genio que tenía. Se le olvidó que había tirado 2 ollas por la ventana. Eso ya pasó. Pero somos distintos, entonces seamos sabios como pareja. Si el problema fue en la casa, pues soluciónenlo en una panadería, en una cafetería, en un parque. Si es muy privado el tema, pues cambien de habitación en casa y siéntense y háblenlo. Y allí lo van a poder solucionar. Recojamos un poco los temas. Quiero traerlos a esta realidad. Por mucho tiempo fuimos educados en la comunicación de una manera errada. Y quiero partir del diseño divino de la comunicación para que entendamos esto. Todo se inicia porque Dios quiere comunicarnos algo. Todo se inicia por eso. Y Él dice, para que yo pueda comunicar algo, estos patojitos me tienen que entender. Y como están, no me pueden entender. Lo que perdió Adán en Edén fue la virtud de comunicarse con Dios. Y durante muchos años, incluso las lecciones aprendidas en el pueblo de Israel, Israel oraba. Pero adivinen qué, Israel oraba desde una posición donde habían perdido la comunicación con Dios. Por eso Dios tuvo que crear todo el escenario del arca, donde Él tenía que descender
para poder hablar con el hombre. Pero ¿qué pasó? Que aún así, la primera vez que ese pueblo escuchó la voz de Dios, le dijeron a quién, al patriarca, ve tú y habla con él y nos cuentas, porque nosotros no aguantamos el tono de su voz. Y ese era el tono de amor de Dios. Porque la comunicación era inviable en la condición del hombre. Y para recuperar esa comunicación, Dios envía a su Hijo por amor. La comunicación tiene un alto porcentaje de amor para que sea verdadera, para que sea efectiva, para que sea asertiva. No son las técnicas que nosotros podamos hacer, es el amor que debe conllevar la comunicación. Eso es lo que permite tener una charla de corazón a corazón y poder yo escuchar el corazón. Porque ¿saben cuál es la primera regla para hablar entre dos? Escuchar. Si yo quiero comunicar algo, yo tengo que escuchar. Y escuchar el corazón. Decías algo interesante, la situación, yo voy a la situación. Y eso es importante, las situaciones hay que corregirlas. Pero cuando un hijo se porta mal, lo importante no es el daño que hizo, lo importante es por qué lo hizo. ¿Qué está diciendo su corazón? Cuando la esposa... No sé cómo, no sé, iba a colocar un ejemplo, pero estoy tan trascendental que no quise hacerlo. Cuando la esposa te pasa el café frío, es porque hay algo en su corazón. Ese es un mensaje. Eso. Entonces, la comunicación, Cristo restablece por amor la comunicación y nos coloca en un escenario de comunión. Fuimos enseñados por mucho tiempo que para tener comunión con Dios orábamos. Y eso está mal, completa y 100% errado. Es una mentira nacida en la religión humana. Porque lo que Dios hizo fue, colocó la comunión para que nosotros, sabiendo de que tenemos comunión con Él, desde la comunión pudiéramos comunicarnos. Y luego de hacer eso, apostólicamente dio la virtud de comparar la relación de esa comunión con Dios con la intimidad del matrimonio. Y si se colocó comunión para poder tener esa comunicación con Dios, también hay intimidad para tener esa comunicación con mi esposa. Pero entendamos esto que lo hablábamos en una conversación algún domingo que nos quedamos por aquí. Solemos mucho quedarnos a la salida. Dios dice que fuimos hechos cuerpo, alma y espíritu. Y la intimidad es cuerpo, alma y espíritu. Así como la comunicación requiere un emisor, un mensaje y un receptor, y cuando la comunicación falla es porque algo falló. El ejemplo del celular, cuando la comunicación falla es porque algo de la intimidad en las emociones, en nuestro intelecto, en nuestras voluntades, en nuestro espíritu o en nuestro acercamiento físico está fallando. La comunicación falla por falta de intimidad, así como la oración falla por falta del reconocimiento de la comunión que tenemos con Dios. Esto es por diseño. Por diseño estamos hechos para comunicarnos. Pero si perdemos el diseño dado por Dios, vamos a perder la oportunidad de comunicarnos como Dios quiere. Y estaremos aprendiendo a hablar elocuentemente con palabras de diccionario, pero sin conectar los corazones. Así es de que la invitación esta noche es, ¿quieres tener una buena comunicación? Conecta el corazón al de tu esposa. Es fácil escuchar palabras, ahora escucha el corazón. ¿Qué fue lo que palpitó en su corazón para que ella se molestara?
A veces es con justa causa, ¿no? A veces nos portamos mal. A veces le decimos, tú tienes la razón. Pero, mis amados, hay 4 instituciones que Dios estableció. El ser humano, el matrimonio, la familia y la iglesia. Ya esas 4 instituciones, Él quiere contarle quién es Él. Él quiere comunicarle quién es Él en toda su plenitud, para que la comunicación también sea plena de aquí para allá. Así es que como individuos debemos comunicarnos según el diseño. Como matrimonio tenemos que comunicarnos según el diseño. Como familia, con nuestros pequeños o grandes, para algunos que no, los pequeños ya son los nietos, tenemos que comunicarnos según el diseño. Y como cuerpo tenemos que comunicarnos según el diseño. Por eso es que nos esforzamos por aterrizar cualquier concepto que hablemos, bien sea el afecto físico expresado en el sexo, bien sea el tema de las finanzas, bien sea el tema de la crianza, en una escuela donde el diseño divino se privilegie y podemos recuperar eso para que a partir de eso, bien fundamentados en Cristo, podamos edificar todo, incluyendo el matrimonio. Herbert, se me olvida el apellido, decía que se necesitan 2 para construir un matrimonio, pero 1 solo para destruirlo. Así es de que, mis amados, armen equipo, apachuchen ahí a su esposa, a su esposo, cójanle una oreja, la cara, un codo, lo que sea, y denle el lugar que se merecen, que es el mismo que ustedes tienen. Es muy importante, mis amados, recordar que si algo está fallando en el matrimonio de ustedes, algo está fallando con el Señor y ustedes. Si yo tengo una buena relación con mi Padre Celestial, yo voy a tener una muy buena relación con Él. Pero cuando no tengo una buena relación con Él, algo está fallando aquí. Lo que manda Dios es que nosotros maduremos y crezcamos en el Señor. Pero ¿sabe cuál es el mayor impedimento para que eso se dé? La resistencia al cambio. No quiero, yo soy así. A mí me encanta que mi esposo predique. A veces siento celos de lo que él tiene. Adoro como la sabiduría yo lo que él tengo tiene. es esto. Pero yo procuro avanzar en lo que Dios me ha dado. Porque cuando hay una pareja donde uno está más cerca, estudiando más allá y el otro se está quedando, hay que preguntar, ¿por qué se está quedando el otro? ¿Por qué no quiere avanzar a la par? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y esas son las charlas que nosotros tenemos que tener. La invitación de esta noche, vamos a repartir unos papelitos para que lo diligencien en su casita. No vamos a hacerlo ahorita porque no tenemos el tiempo. Ya ustedes ya deben de estar cansaditos. Pero, mis amados, no se queden con una bonita la conversación o sí, algunas cosas interesantes. No, siéntense y den una radiografía al matrimonio. ¿En qué punto estamos? Eso es para que lo conteste cada uno por aparte y después se sienten juntos a compartir sus respuestas. Algunos se llevarán sorpresas de que las respuestas sean completamente distintas. Algunos dirán, vamos bien, porque están contestando prácticamente lo mismo. Tomen un tiempo aparte a la parejita nueva, recién casadita, nuestros mejores deseos para que sea una charla para toda la vida. Nuestro consejo más valioso es júntate con personas que tengan un matrimonio más maduro
y puedan estar rodeados de eso, porque muchas son las cosas que van a enfrentar, y el consejo de las personas va a ser muy importante para que ustedes puedan salvaguardar lo que Dios ya les dio. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos has bendecido con toda bendición, Señor. Yo te agradezco, Padre, por estos matrimonios de 10, de 35, de 20, Señor. De 2 meses. De 2 meses. Qué precioso eres, Jesús. Gracias, Señor, porque tú dijiste que así como Él es el esposo y nosotros somos la esposa, Él quiere que nuestros hogares reflejen eso mismo, una intimidad y una comunicación plena en el Señor. Te pedimos, Padre, que cuando vayan a sus casas, las palabras que aquí se han hablado queden en sus corazones y puedan sacar lo valioso, Señor, que tú has dejado en cada uno de ellos, Señor. Que sabia y sobriamente veamos a nuestra pareja. Que los ojos de amor, las palabras de amor, los actos de amor abunden en nuestros hogares. Que la palabra blanda, dicha en buen momento, acabe la pelea, la discusión, la controversia innecesaria, Señor. Que las grandes discusiones sean por las grandes decisiones, por ti, la forma de abordar, la forma de levantar los hijos y criarlos, cómo transmitir el conocimiento de Cristo a nuestros pequeños, que sean grandes decisiones las que ocupen el tiempo de estas conversaciones trascendentales. Permítenos disfrutar del diálogo de nuestros cuerpos, del diálogo de nuestras emociones, del diálogo de nuestros espíritus. Que nuestras finanzas sean un recurso y no un motivo de discusión. Que nuestros sueños sean plasmados sobre la mesa abiertamente y sensatamente saber cuáles de ellos vamos a hacer y cuáles no. Que todo plan, toda decisión, toda acción relevante, sepamos que no afecta a uno, sino a 2 o tal vez más en casa. Así es de que se puedan comunicar, reflexionar juntos. Que podamos saber que el mismo Espíritu que obró en Cristo es el Espíritu que obra en mi pareja y el Espíritu que obra en mí. Y puestos de acuerdo, tomaremos las mejores decisiones, resultado de las mejores conversaciones. Que asimismo podamos juntos como pareja sacar tiempo para comunicarnos con nuestro Padre, a fin de que estas palabras sean afirmadas, conservadas y utilizadas para provecho de nuestros matrimonios. Amén.